Muy buenos días, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, dando las gracias a Él porque nos concede esta nueva oportunidad de estar congregados a través de YouTube para compartir de las Escrituras. Damos gracias al Señor porque más allá de todas las restricciones que existen, podemos juntarnos alrededor de la palabra del Señor. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de verdad. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que ya pudiesen estar conectados a esta hora y a todos los que van a conectarse más tarde. De parte de Iglesia Bíblica, Jesús Camino de Vida. Y antes de comenzar la meditación del día de hoy, les invito para que con reverencia oremos al Señor. Allí donde usted esté, incline su rostro para orar al Señor. Dios Padre bendito, gracias te damos a esta hora de la mañana, porque nos podemos acercar nuevamente hasta el trono de tu gracia para alabar y glorificar tu santo nombre. Te damos gracias por la bendita persona del Señor Jesucristo, porque por medio de Él tú nos has dado vida eterna y perdón de pecados, y por medio de Él tenemos acceso hasta tu presencia. En esta mañana te alabamos, te bendecimos nuevamente por la gran salvación que tenemos en Cristo y te damos gracias también por la palabra tuya que está con nosotros, palabra viva y eficaz, inspirada por tu Espíritu. Y rogamos que en esta mañana, Señor, tú estés dirigiendo nuestras palabras, nuestros pensamientos, para que todos juntos, quien habla y todos los que podrán escuchar en esta mañana, seamos bendecidos con tu palabra para edificación de los hijos de Dios y para la salvación de aquellos que aún no te conocen. Gracias te damos por este tiempo y a ti encomendamos esta actividad espiritual. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En la ocasión anterior, cuando tuve la oportunidad y la responsabilidad de hablar la palabra de Dios, estuvimos meditando en el libro de Abdías, porque hemos venido haciendo un breve estudio en los profetas llamados menores. Seguramente algunos recordarán. Ya hemos hablado de Oseas, de Joel, de Amós y de Abdías. Y hoy nos corresponde, de acuerdo al orden que está allí en las Escrituras, nos corresponde meditar un poco en el libro que seguramente es el más conocido de los profetas menores, el libro de Jonás. Solo al mencionar este nombre, seguramente ya para usted le vino a la mente el recuerdo de esa historia memorable que incluso es cantada por los niños en una alabanza muy antigua acerca de este hombre que no hizo caso a la palabra de Dios y por eso, como dice la Biblia, fue tragado por un gran pez. Hay una canción que los niños entonan y que seguramente a esta hora muchos estarán recordando. Vamos a meditar un poco en este libro y qué nos puede enseñar tanto a los hijos de Dios como a los que aún no son hijos de Dios. Porque no tenemos que olvidar, mis amados oyentes, hermanos y amigos, de que no todos los seres humanos somos hijos de Dios. La Biblia nos muestra que todos somos criaturas de Dios, que Él nos ha formado y nos cuida y nos provee y nos guarda. Pero solamente se llega a ser un hijo o hija de Dios cuando la persona, por la fe, recibe a Jesucristo como Salvador y Señor personal. Por eso siempre nuestro mensaje está dirigido a estas dos clases de personas que habitamos en el mundo.
los hijos de Dios y los que aún no lo son, confiando en el Señor que si usted, mi amiga, mi amigo, aún no ha entregado su vida a Jesucristo, lo pueda hacer cuanto antes, ojalá ahora mismo. Porque en la palabra de Dios hay mensaje para ambos grupos. En cualquier parte que leamos en las Escrituras, vamos a encontrar mensaje tanto para los creyentes en Cristo como para los no creyentes en Cristo. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Tiene dos filos, para el creyente y para el no creyente. Por lo tanto, al considerar un poco lo que cuenta este libro, confiemos en el Señor que todos podamos aprender algo hoy. Ahora bien, como dije, de todos los profetas menores es seguramente el más conocido. Porque aunque es un profeta el que aparece acá, es como un evento histórico de la vida del profeta. Es una experiencia de la propia vida de este hombre que era un siervo de Dios en aquellos años cuando este libro se escribió. Sobre Jonás sabemos algo en uno de los libros históricos de la Biblia, y quiero informar esto para los hermanos que les gusta estudiar. Si usted tiene un lápiz, anote allí una cita del segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 23, porque allí aparece Jonás. Y allí aprendemos que era un hombre que vivía en el norte de Israel, en un lugar bastante al norte, ya, donde él habitaba en Gat Efer, en el reino del norte de Israel. Y lo que sabemos de él es que se calcula que vivió más o menos entre los años 793 a 753 antes de Cristo. Es decir, un promedio del año 750, digámoslo así, antes del Señor Jesús. En ese tiempo vivió Jonás en el reino del norte de Israel, cuando gobernaba un rey llamado Jeroboam, al cual se le conoce como Jeroboam II. Algunos datos históricos que siempre es bueno tener en cuenta. Fue un profeta allí en el norte de Israel. Es decir, esta historia que vamos a ver hoy tiene mucha antigüedad. Estamos en el 2021. Agregue usted 750 años más y tenemos casi 2800 años atrás en la historia. Pero es una historia con mucha enseñanza. Y es el único libro de los profetas menores que consiste no en tanto lo que el profeta dijo, sino en lo que a él le ocurrió. Y si Dios lo dejó en la palabra suya, que es inspirada por el Espíritu Santo, es precisamente para que nosotros aprendamos de esta experiencia de este profeta. Ahora bien, el libro se divide en 4 capítulos. Si bien es cierto, cuando fue escrito, no fue escrito con capítulos ni versículos, sino que con posterioridad se hicieron estas divisiones para una mayor claridad. Se divide en 4 capítulos. El primero de ellos nos cuenta el evento que ocurrió cuando Dios le habló al profeta y le dio un mensaje que tenía que entregar a cierta ciudad. Ya lo vamos a ver eso. Y ese capítulo nos cuenta de la mala reacción del profeta y de sus consecuencias. Dios le habló, él desobedeció y tuvo consecuencias por esa desobediencia. Eso presenta el capítulo 1. Después el capítulo 2 nos muestra la oración que él hizo en el lugar que menos podríamos imaginar, estando en el vientre del gran pez, como dice el versículo 1. Después el capítulo 3 nos señala que, habiendo sido él liberado de aquella prisión tan terrible en la cual estuvo 3 días y 3 noches, él recibió de nuevo el mensaje de Dios, y ese mensaje fue y lo predicó en la ciudad llamada Nínive, que era donde Dios le había enviado. Y en el capítulo 3 vemos la entrega del mensaje y la reacción
de los oyentes a ese mensaje. Y en el capítulo 4 está una actitud muy terrible que él tuvo cuando se dio cuenta que Dios había perdonado a los habitantes de Nínive. Vemos ahí el disgusto de Jonás, y a propósito de eso, Dios le enseñó una cantidad enorme de lecciones. Ese es el bosquejo del libro, que muchos conocen, y que si usted hace tiempo no ha leído, le invito a que lo vuelva a hacer, porque uno aprende muchas verdades en este libro. Uno podría pensar que se trata solo de la historia de Jonás y de esa experiencia del gran pez, pero hay mucho aquí, hay mucho sobre Dios. Amiga, amigo, aquí en este libro de Jonás hay mucho sobre Dios. Aquí vamos a encontrar verdades sobre la omnipresencia de Dios, sobre la santidad de Dios, sobre la soberanía de Dios, sobre la paciencia y el amor de Dios. Todas esas cosas las vamos a encontrar en este libro de Jonás. Por lo tanto, quiero anticiparle que no vamos a ver todo hoy en esta oportunidad cuando me corresponde entregar la palabra de Dios, sino que Dios mediante, cuando de nuevo tenga ese privilegio y responsabilidad, veremos algunos puntos más en este libro de Jonás. Por ahora vamos a ver secuencialmente los 4 capítulos brevemente y vamos a sacar de cada uno de ellos una lección importantísima que cada uno de los 4 capítulos nos entrega. Capítulo 1, como dije, está el mandato de Dios a Jonás. Jonás era judío, un israelita, y por lo que entendemos del libro, era un israelita muy nacionalista, quizá como ultranacionalista, que consideraba a las naciones alrededor como inferiores, y que al parecer él pensaba de que Dios no tenía nada que ver con esas naciones, sino que solo con Israel. De esa forma pensaba seguramente él, y por eso la reacción que tuvo cuando Dios le habla. ¿Qué le dijo Dios aquí en el capítulo 1, en el versículo 2? Le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ese fue el mandato de Dios, breve, conciso y preciso. Tienes que ir a Nínive, le dijo, aquella gran ciudad, y allá vas a pregonar un mensaje contra ellos porque la maldad de ellos ha subido delante de mí. La ciudad de Nínive era en esos años la capital del reino de Asiria. Y de acuerdo a las informaciones arqueológicas, Nínive era una enorme ciudad. Tenía una circunferencia de unos 96 kilómetros. Trate de imaginar esa circunferencia. Estaba rodeada de unos muros de 30 metros de altura y tan anchos que los carros de guerra podían correr sobre ese muro. Y además estaba circundada en esos muros por 1.200 torres de defensa. Usted se puede imaginar qué enorme ciudad construida en esos años. Uno podría pensar, oiga, pero ¿tanto avance en esos años? Claro que sí. Hay algunos que creen que ahora en el siglo XX o siglo XXI el ser humano ha sido inteligente para hacer tantas cosas. No, siempre Dios le ha dado inteligencia al hombre. Mucha inteligencia, siempre. Lamentablemente la mayor parte de los seres humanos usan mal esa inteligencia. Imagínense esa ciudad enorme. Y de acuerdo a los cálculos, se cree que vivían allí por lo menos unas 600.000 personas. No era poco para aquellos años. Allá tuvo que ser enviado Jonás y Dios le envió allá para pregonar un mensaje a esa ciudad, que era una ciudad pagana, una ciudad extranjera que no tenía nada que ver con Israel, que quedaba muy al noreste de donde vivía Jonás. Ahora bien, uno podría pensar, Dios era el Dios de Israel, la Biblia lo dice. ¿Y por qué Dios se iba a preocupar de una ciudad extranjera, alejada, pagana? Porque aquí encontramos una verdad muy grande que quiero resaltar en esta mañana. No pensemos
que Dios no se preocupa de lo que hace la raza humana. Cada ciudad del mundo actualmente, cada pueblo, cada aldea, cada villorrio, cada poblado, aunque sea muy pequeño o muy insignificante, está siempre todo lo que allí ocurre ante el ojo omnisciente y omnipresente y todopoderoso de Dios, ante su ojo santo. No hay ninguna persona en el mundo que pueda esconderse del ojo de Dios. Y Dios se preocupa y sabe lo que ocurre en cada lugar, en cada ciudad. Y si sabe Dios eso respecto a cada ciudad, Dios sabe lo que ocurre en cada hogar y lo que ocurre en la vida de cada persona. Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe y todo lo ve y nada se esconde ante su presencia. Seguramente cuando uno ve tanta maldad y tantas cosas terribles que pasan, se podría preguntar, y algunos se lo preguntan, ¿y dónde está Dios en esto? ¿Acaso Dios no ve? Por cierto que sí, y lo ve absolutamente todo. Y Dios había visto que la maldad de aquella ciudad era espantosa. Se sabe que los asirios eran muy crueles, muy despiadados con sus enemigos, y además de eso, eran paganos en alto grado y practicaban toda clase de inmoralidades, de aberraciones en sus cultos paganos. Y Dios vio aquello y mandó al profeta para allá. ¿Y qué hizo Jonás? La Biblia nos lo cuenta aquí en el capítulo 1. Jonás dice que se levantó, pero no se levantó para ir a cumplir el mandato de Dios. Dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ahora, ¿dónde quedaba Tarsis? Quedaba en el extremo opuesto de donde estaba Nínive. Nínive quedaba al noreste de donde vivía Jonás. Y él se preparó para irse al suroeste, es decir, todo lo contrario. Podemos decir, Dios le había dicho, ándate a la derecha, y él se iba a ir a la izquierda. ¿Con qué propósito? ¿Con qué pretendido propósito, mi amiga, mi amigo, mi hermana, mi hermano? Con el propósito de huir de la presencia de Dios. Y fíjese que en el resto del capítulo, tanto más bien dicho, en ese mismo verso, en 2 oportunidades, y después en el verso 10, más adelante en el capítulo, se vuelve a mencionar este hecho, de que Jonás huía de la presencia de Dios. Qué iluso, ¿verdad? Muy iluso. Es que él tenía ese concepto judío ultranacionalista que Dios estaba solo en Israel y no estaba en ninguna parte más. Y por eso pensó esto. Él dijo, no voy a ir allí donde están los paganos. No me voy a ir a ensuciar con ellos. Yo me voy a otra parte. Y total, me voy a otra parte, total, Dios no está allí. Eso pensó él. No se quedó en su tierra sencillamente, sino que huyó o pretendió huir. Y de hecho dice el pasaje que descendió a una ciudad portuaria llamada Jope, que estaba más al sur, y allí se metió en un barco, pagó el pasaje para irse hacia el oeste, lo más lejos posible de la presencia de Dios. Pobre Jonás. Y hay muchos en el día de hoy que son iguales, ¿sabía eso? Pretenden esconderse de Dios. Pretenden esconderse del ojo de Dios. Pero mi amiga, mi amigo, eso es total y absolutamente imposible. Imposible. David, el autor de muchos salmos, escribió unos 250 años antes de Jonás el Salmo 139, entre muchos otros, como dije. Y allí en el Salmo 39, David habla de la omnipresencia de Dios. Y le dice a Dios, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Y menciona varios lugares donde él podría pretender esconderse.
pero evidentemente eso es absolutamente imposible, absolutamente imposible. Jonás tenía ese concepto equivocado. Y hay muchas personas en el día de hoy que también lo tienen. Y yo no sé, mi amiga, mi amigo, si usted piensa igual, no lo sé. Si usted piensa que hay algo que usted pueda hacer o decir o pensar que Dios no lo ve, está absolutamente equivocado. El ojo santo de Dios todo lo observa. Además, eso tiene que hacernos pensar a los que ya somos hijos de Dios, porque podríamos de repente tener la tendencia a olvidarnos de esa verdad bíblica. Sí, no hay nada ni nadie que no esté ante la presencia de Dios, ante su ojo santo. Hay otro salmo que dice que el Señor está en su alto trono. Y el Señor observa, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ahora bien, mi amiga, mi amigo, ¿qué ve Dios en usted cuando lo examina a usted? A usted que ha escuchado en otras oportunidades seguramente el mensaje del Evangelio que procuramos presentar con fidelidad a la palabra cada domingo a esta hora. O a lo mejor usted es una persona que ha ido a otros lugares, al lugar de culto, a escuchar la palabra de Dios. Lo que hacíamos antes, que por ahora no podemos hacer. Y ha escuchado más de una vez seguramente el mensaje glorioso del Evangelio. A lo mejor lo ha escuchado con atención, de que Cristo Jesús vino a este mundo para salvarle a usted y que para hacerlo murió en la cruz, derramó su sangre preciosa y después resucitó triunfante, y que si usted se arrepiente y pone su fe en Cristo es salvo. Y usted lo ha escuchado esto. ¿Qué ha hecho con el mensaje? ¿Qué ve Dios en su corazón? A lo mejor usted dice de labios, sí, me gusta, lo entiendo, es bonito, porque hay personas que tienen ese concepto cuando escuchan la palabra de Dios. Dicen, que es bonito, lindo mensaje. Habló muy bien, lo explicó muy claro. Pero ¿qué está pensando en su interior? ¿Qué ve Dios en su mente? Porque Dios examina la mente y el corazón. ¿Qué ve Dios allí? ¿Ve que realmente usted se ha humillado y se ha arrepentido y ha puesto su fe en Cristo? ¿O en su interior está diciendo, bueno, está bien, será verdad, pero todavía no, soy joven, tengo que vivir mi vida, no creo que sea para tanto? Dios conoce lo íntimo del pensamiento del ser humano. En una oportunidad, Job, ese hombre antiguo, dijo lo siguiente, se lo dijo a Dios, no hay pensamiento que se esconda de ti. Y David en ese mismo Salmo 139, del cual hablé un poquito antes, que lo cité, él dice también allí, aún no está la palabra en mi boca, y he aquí tú, Señor, la sabes toda. A mí me queda un buen ratito por hablar todavía en esta mañana, y no sé qué voy a decir en el resto del mensaje, pero sí Dios lo sabe. Dios sabe absolutamente todo lo que tengo que decir y espero decir las cosas bien, con fidelidad a la palabra de Dios. Él sabe todo lo que yo tengo que decir. Yo no sé nada. Él sabe todo. Así que imagínese, amiga, amigo, pretender huir de la presencia de Dios es la necedad y la locura más espantosa que el ser humano puede pensar o pretender. Y eso pensó Jonás y se arrancó, huyó, se metió al barco, se puso a dormir en la parte de abajo del barco, pero Dios vio a su siervo desobediente y dice la Biblia que Dios hizo levantar en el mar una gran tempestad. No quiero ahondar mucho en esta parte, pero aparte de este punto, vemos más adelante en el libro cómo Dios usó varias cosas. Usó esa gran tempestad. Dios preparó un gran pez para que tragase a Jonás, como sabemos. En el capítulo 4, cuando Jonás estaba tan enojado, Dios preparó una planta que le hiciera sombra
Después preparó un gusano para que se comiera la planta y se secara. Y después Dios preparó un viento caluroso para que Jonás desfalleciera. Dios preparó todo eso, porque Dios es soberano. Y ahí vemos algo de la soberanía de Dios sobre su creación. Porque Dios le quería dar una gran lección a ese siervo suyo. Era siervo de Dios, pero era un siervo desobediente. Tiene que hacernos pensar esto a los que ya somos hijos de Dios y estamos en conexión en esta mañana, partiendo de mí mismo. ¿Somos obedientes al Señor, mis hermanos, mis hermanas? ¿O en alguna cosa estamos siendo desobedientes al Señor? Pensémoslo, porque el pasaje da para que lo reflexionemos. Un siervo desobediente. Y Dios dijo, le voy a dar la lección a este siervo desobediente. Y ahí está la historia, conocidísima. La tempestad no se terminaba. Trataron de aligerar el barco botando muchas cosas. Todos los marinos, cada uno le clamaba a su Dios, hasta que despertaron a Jonás, dice el pasaje allí en el versículo 6 del capítulo 1, le dijeron, ¿qué tienes, dormilón? Clama a tu Dios. Y ahí Jonás después les declaró, en el versículo 9, yo temo a Jehová, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y les contó lo que había hecho, de que Dios lo había enviado y él se había ido a otra parte. Y como aquello no se terminaba, Jonás tuvo que decirles, échenme al mar. Y se va a aquietar la tempestad. Jonás se dio cuenta que todo era culpa de él, era su responsabilidad. Yo creo que ya se sentía arrepentido este hombre, pero aún le faltaba un poquito más. Este siervo de Dios ya se sentía que se había equivocado. Y él lo dijo en el versículo 12. Esta tempestad es por mi causa. Y al final sabemos la historia, cómo termina el capítulo 1. Lo echaron al mar. Y dice la Biblia allí en el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Ahí está esa historia famosa. La Biblia no dice que era una ballena. La Biblia no dice que era un cachalote. La Biblia solo dice que era un gran pez que Dios preparó. Ojo con esa frase, Dios preparó ese gran pez, no fue cualquiera. Porque hay un milagro aquí, aparte del milagro de que él saliera vivo 3 días después. Hay un milagro aquí, el pez se lo tragó pero no lo digirió. Y fueron 3 días que estuvo allí. Ahora, sabemos que simbólicamente esto que ocurrió con Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es un símbolo de algo que ocurriría más adelante. Y de hecho el Señor Jesucristo lo menciona en los evangelios. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el interior de la tierra 3 días y 3 noches. Lo dijo el Señor Jesucristo. Es decir, lo que ocurrió con Jonás es un símbolo de lo que pasaría con el Señor Jesucristo, que estaría en la tumba 3 días y 3 noches para después resucitar triunfante. Ahora bien, ahí quedó Jonás, en el vientre del gran pez. ¿Y qué tenemos en el capítulo 2, como les mencionaba? La oración de él. La oración de él que él hace desde el vientre del gran pez. ¿Qué lugar más extraño para orar, no es cierto? Pero es que uno puede orar en cualquier parte. Y esto es algo que los que ya somos hijos de Dios tenemos que recordar. Es cierto que podemos tener tiempos especiales de oración en los cuales nos arrodillamos delante del Señor y hablamos con Él, pero como hijos de Dios tenemos la oportunidad y bendición de orar al Señor en cualquier lugar. Y Jonás oró allí en el vientre del gran pez. Y ahí está la oración consignada, que no la vamos a leer por el tiempo, pero si usted tiene interés, lea esa oración de Jonás. Porque en esta oración de Jonás hay varias cosas interesantes que él expresa aquí. Él expresa fe en Dios, a pesar de estar allí metido en ese lugar tan terrible que seguramente pensaba no voy a salir jamás de aquí. Él tenía fe en Dios. Incluso dice en el versículo 2, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Él se sentía ya como muerto, pero él confiaba que Dios oía su voz. Y en el 4 dice, aún veré tu santo templo. Tenía la esperanza de volver.
Y al final del 6 dice, tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Es decir, confiaba que Dios podía sacarlo de aquel lugar. Tenía la fe puesta en Dios, aún en aquel lugar, dándose cuenta de que se había equivocado terriblemente. Ahí vemos una acción de fe de Jonás. E incluso seguramente en los 3 días y 3 noches en los cuales tiene que haber pensado tanto allí, él seguramente prometió a Dios que iba a actuar de otra forma. Porque al final del verso 9 dice, pagaré lo que prometí. Y al final agrega allí una frase que es muy importante. La última frase de su oración. Y me quiero detener en ella porque para mí es lo que se destaca en este capítulo 2. Él dice, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Qué importante lo que dijo Jonás. Qué importante verdad expresó Jonás allí en el vientre del gran pez. La salvación es de Jehová, es de Dios. Es decir, el autor de la salvación es Dios. Y si eso lo traemos a la actualidad, al mensaje de la salvación que le estamos presentando cada domingo, mi amiga, mi amigo, le decimos que el mensaje de salvación que por gracia y misericordia de Dios Él nos permite presentarle, este mensaje de salvación es el mensaje de Dios, porque Dios es el que provee la salvación al pecador. No es el hombre que se labre su propia salvación o que se la gane. No es por obra, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Es la salvación de Dios. Por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, cuando comienza a escribir su carta, dice que el evangelio es el evangelio de Dios. Evangelio que él había declarado antes en las Escrituras y que después se presenta más adelante y dice que es acerca de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es de Dios. Él es el autor y consumador de la salvación. Y si usted ha de ser salvo ahora, en esta mañana, si es que no lo ha sido todavía, será salvo solo si cree el mensaje del Evangelio de Dios. Este mensaje que dice que Dios de tal manera amó a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el mensaje que usted debe creer y recibir de todo corazón, de que la única persona que puede salvar su alma es el Señor Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, como lo dice el apóstol Pablo. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ese es el mensaje que usted debe recibir. Ese mensaje que le dice a usted que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, pero que todo aquel que se arrepiente, que se humilla ante el Señor y le recibe como Señor y Salvador personal, es salvo. Ese es el mensaje que usted debe creer, mensaje que le salva, porque el único Salvador es el Señor Jesucristo. Le pregunto, ¿ha creído usted el mensaje de Dios? ¿Ha recibido usted ya la salvación de Dios por medio de Jesucristo? Porque todo aquel que en él cree tiene vida eterna, dice la palabra de Dios. Dios da certeza de salvación a toda persona que recibe el mensaje del Evangelio, que cree de corazón lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz una sola vez por nosotros, que Él pagó el precio de nuestros pecados. Amiga, amigo, la salvación es de Dios. Él la ha provisto misericordiosamente y de pura gracia y gratuitamente por medio del Señor Jesucristo. Qué gran verdad proclamó Jonás allí en la oscuridad del vientre del gran pez. La salvación es de Dios, de Jehová, del Señor. ¿Y qué pasó con Jonás?
Dice la Biblia que Dios mandó al pez. Qué interesante, el último verso del capítulo 2. El último verso del capítulo 1 dice, Dios preparó el pez que lo tragase. El último verso del capítulo 2 dice, Dios mandó al pez y lo devolvió a tierra. ¿Qué le parece? Ahora bien, ¿qué pasó con Jonás? Vamos al capítulo 3 para pensar brevemente allí. Jonás, dice la Biblia, que recibió de nuevo el mensaje de Dios. Le dio una segunda oportunidad Dios a su siervo, porque Dios vio que su siervo se había arrepentido de lo que había hecho. Y en el verso 2 del capítulo 3 dice que Dios habló y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que yo te diré. Y cuando yo leía esto, pensaba, un breve pensamiento para mis hermanos, que Dios a sus hijos siempre les da alguna otra oportunidad en su servicio. De pronto nos equivocamos, de pronto fallamos, actuamos mal, pero Dios, si ve nuestro real arrepentimiento y vuelta a Él, nos da una segunda oportunidad. Y esto contrasta mucho con el pensamiento de algunos, que si algún creyente en Cristo ha tenido una caída en algo, ya quedó inutilizado para la obra de Dios para siempre. Y eso no es así. Si el creyente se vuelve a Dios, se arrepiente y vuelve a estar en comunión con Dios, Dios le da oportunidad para que le sirva. ¿Se acuerda usted, mi hermano, mi hermana, de Pedro? ¿Se acuerda que Pedro le negó al Señor 3 veces? Y le negó la segunda vez con juramento y la tercera vez con juramento y maldición. ¿Qué hubiera pasado si en la actualidad Pedro hubiese estado en alguna congregación cristiana y hubiese hecho esto? Habría quedado en la lista negra de la iglesia, aunque se hubiese arrepentido, y se le habría dejado sentado en la última banca o en la última silla, sin posibilidad de servir al Señor de nuevo. No fue así con el Señor. Usted sabe cómo Dios, o sea, el Señor Jesucristo, restauró a Pedro completamente. Es cosa de leer Juan capítulo 21, y cómo Pedro llegó a ser el portavoz de Dios para judíos y gentiles, y abrió el reino de Dios con su mensaje a judíos en el capítulo 2 de Hechos y a gentiles en el capítulo 10 de Hechos. El Señor le dio la segunda oportunidad a su siervo Pedro y él pudo servir al Señor. Esto es una lección para hacernos meditar a los que somos creyentes en Cristo. Jonás tuvo esa oportunidad. Dios se la dio cuando vio un corazón realmente vuelto a él. Y fue Jonás para allá con el mensaje, un mensaje que seguramente era más que estas 8 palabras que están aquí en el verso 4 del capítulo 3 de Jonás. Porque allí dice que Jonás predicó camino de un día. Seguramente, como lo dije, en una ciudad tan grande que había que caminar y caminar y caminar. Y el mensaje era, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Conté las palabras y son solamente 8. 8 palabras que Jonás predicaba. Probablemente si alguien le preguntaba, quizá a lo mejor le contaba más detalles. A lo mejor le quedaron señales en el cuerpo de que había estado, ¿no es cierto?, en el vientre de un gran pez. Seguramente se corrió la historia de alguna manera de cómo Jonás había sido tragado y cómo Dios le había vuelto a la vida. Entonces, ese mensaje de tan solo 8 palabras impactó a toda la ciudad de Nínive, desde el rey hasta la última persona de la ciudad. Es lo que leemos acá. Es lo que leemos acá. Y dice que yo quiero que preste mucha atención a lo que dice el versículo 5 del capítulo 3 de Jonás. Si tiene la Biblia abierta, mire la Biblia conmigo. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esa era la forma que ellos tenían en la antigüedad de expresar el arrepentimiento y la conversión a Dios.
ya se cubrían de silicio, no comían, etcétera, etcétera. El punto clave aquí es esa frase que dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. No dice creyeron en Dios, sino que creyeron a Dios. ¿Y por qué recalco esto? Porque, amiga, amigo, si usted cree en Dios, igual se puede ir a la condenación. Y de hecho se va a ir a la condenación aunque crea en Dios. Pero si no le cree a Dios, el asunto está todo mal. El tema es que hay que creerle a Dios. ¿Qué significa creer a Dios? Es creer a lo que su mensaje dice. Es creer a lo que estábamos diciendo hace poco rato cuando hablábamos del capítulo 2. Es creer a que el mensaje de Dios, la salvación de Dios, el evangelio de Dios, dice la verdad, y hay que creer a ese mensaje. Y ese mensaje dice que los seres humanos deben arrepentirse. Es lo que Pablo predicó en la ciudad de Atenas. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda, es el mandato de Dios. No es que Dios le diga: mira, aquí está el mensaje, ve si te arrepientes o no te arrepientes, ve si te conviene o no te conviene. No, amigo, no, amiga. Dios le manda que se arrepienta. Es un mandato. Por eso la Biblia dice también que el Evangelio hay que obedecerlo. Arrepentíos y creed al Evangelio. Y la Biblia enseña que la persona que no obedece al Evangelio de Dios se condenará. Dios no lo va a condenar por querer condenarlo. La persona se condenará por no creer y obedecer el Evangelio de Dios. Los ninivitas le creyeron a Dios. Oyeron el mensaje de Jonás y se dieron cuenta: somos unos pecadores. Y más abajo, cuando uno lee versículos que siguen, por ejemplo, el versículo 8, se habla de la rapiña de ellos, del mal camino de ellos. Y el rey dice: hay que convertirse cada uno de esa rapiña y de ese mal camino. Y el versículo 10 dice que Dios vio lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino. Se convirtieron a Dios, porque se dieron cuenta que eran unos pecadores perdidos, que llevaban un mal camino y se arrepintieron y clamaron pidiendo a Dios misericordia y Dios les perdonó. Eso pasa cuando la persona no meramente cree en Dios, sino que le cree a Dios. Porque tengo que decirle, mi amada amiga, mi amado amigo, que si usted cree en Dios, es decir, en su existencia, esa fe es la fe de los demonios. Y usted dirá: por favor, no me ofenda, caballero. No le estoy ofendiendo, no. En la carta escrita por Santiago, hermano de Jesús, él dice lo siguiente a sus lectores, a sus oyentes en este caso, porque esas cartas se leían en público. Él les dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mi amada amiga, mi amado amigo, los demonios no son ateos, ¿sabía eso? Los demonios no son necios. No. En ese sentido, los demonios son sabios, porque saben que Dios existe y creen sin lugar a ninguna duda que Dios existe. Creen en Dios, creen en su existencia. No hay ateos entre los demonios. Satanás tampoco es ateo. Por eso qué terrible es pensar cuando hay gente que dice que no hay Dios. La Biblia dice claramente que esa persona es un necio. Es doloroso que uno tenga que decírselo a alguien o leérselo a alguien si es necesario, pero es la palabra de Dios. Porque Dios dice en el Salmo 14,
Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. No hay ningún demonio que sea necio. Todos creen en Dios y en su existencia, pero están condenados eternamente. Porque el trato de Dios con ellos es distinto al trato de Dios con los seres humanos. Así que, amiga, amigo, no basta creer en Dios. No basta creer en su existencia. No basta creer que la Biblia es la palabra de Dios. No basta eso. No basta creer que es cierto que Jesús vino y murió y resucitó. No basta creer eso. Hay que apropiarse esa verdad para su vida personalmente. Y al hacerlo usted tiene que tener un acto de arrepentimiento sincero delante de Dios y reconocer: yo soy solo un pecador perdido, que no tengo merecimiento alguno, que solamente merezco la condenación eterna. Señor, sálvame, Señor, perdóname. Creo en Jesucristo como mi Salvador personal. Creo que Él murió por mí. Es lo que usted tiene que recibir de corazón. Convertirse de su mal camino. Porque cuando uno cree de verdad en Jesucristo y se arrepiente y pone su fe en Él, es convertido al Señor. Se convierte de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Pasa de muerte a vida. Es lo que dice la Biblia. Ser salvo no es aceptar intelectualmente algo, creencias intelectuales que lamentablemente en muchas iglesias ocurre esto. Mucha gente que de manera intelectual acepta las verdades de Dios, pero nunca se han convertido de corazón. Como a veces lo decimos, son convencidos, pero no convertidos a Cristo. No pasó eso con los ninivitas. Ellos se convirtieron de corazón a Dios. Y se convirtieron de tal manera que Dios les perdonó y les dio tiempo. Históricamente se sabe, amiga, amigo, que desde el tiempo de Jonás, la ciudad de Nínive existió unos 150 años más. 30 años antes de su destrucción, es decir, unos 120 años después de Jonás, se calcula, hubo otro profeta de la Biblia, el profeta Nahum, que más adelante hablaremos de él en algún instante, que proclamó finalmente el castigo final de Nínive. Pero aquí, cuando Jonás llevó el mensaje y ellos se arrepintieron y se convirtieron a Dios, Dios les dio tiempo y los perdonó. Porque así de paciente Dios y de clemente, de misericordioso, como Jonás lo dice en el capítulo 4, Jonás lo proclamó así. Sabía yo, dice en el verso 2, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Eso dijo Jonás y es cierto. Dios es un Dios tan santo, pero es un Dios tan lleno de amor. Y cuando el pecador se humilla y se arrepiente, como lo hemos expresado, y se convierte de su mal camino, poniendo su fe en Jesucristo, Dios le perdona, le salva, le limpia de todo pecado y le convierte en su hijo o hija. Y es lo que Dios espera que pase con usted, amigo, amiga, en este día. Si usted hasta ahora ha hecho oídos sordos a la palabra de Dios, y Dios está observando, como lo vimos en el capítulo 1, que usted escucha, pero el corazón de usted está lejos. Dios ve eso. Si usted ha sido esa persona que, sabiendo que la salvación es la salvación que Dios le ofrece por medio de Cristo, aún no la recibe de corazón, Dios espera que usted siga el ejemplo de los ninivitas, que se arrepienta de su mal camino y ponga su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador personal de corazón. Ahora usted dirá: mire, yo no soy tan malo. Yo soy una persona buena, trato de portarme bien, no le hago mal a nadie. Le pregunto una cosa: ¿cuántos pecados cometieron Adán y Eva para que Dios los echara del huerto? Cometieron uno solo, y fue la desobediencia. Quedaron expulsados, se convirtieron en pecadores, y toda la raza humana nos convertimos en pecadores por un solo pecado, uno solo. Así que piense en eso. No se trata de que sea buena persona o mala persona. Ojalá fuéramos buenas personas en la sociedad. Qué distinto sería. Pero eso no le salva. Necesita arrepentirse y humillarse. Fíjese que en la Biblia se nos cuenta la historia de Nicodemo, en Juan 3. Un hombre religioso como
Yo creo que no había ninguno tan religioso como él, que era maestro en Israel. Conocía todo el Antiguo Testamento, era un enseñador. Y a ese hombre tan culto, tan moral, tan religioso, el Señor le dijo, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Amiga, amigo, por muy decente, por muy correcto que sea usted, y nos alegramos que así sea, usted tiene que nacer de nuevo. Convertirse de corazón a Cristo, recibiendo la salvación que Él tiene para usted por medio de Jesucristo. Creerle a Dios, no meramente creer en Dios. Y Dios les dio esa oportunidad. Fueron salvados del castigo. Y de hecho, incluso en el Nuevo Testamento el Señor puso de ejemplos a los ninivitas con respecto a ciudades que estaban allí donde el Señor estaba y que aún viendo tantos milagros no se habían arrepentido. El Señor puso a estos hombres como ejemplos de cómo había que actuar cuando se escucha la palabra de Dios. Ahora bien, en el capítulo 4, y vamos a ir terminando luego, ¿qué pasó con Jonás? Jonás se enojó. Si usted lee el capítulo 4, dice que se apesadumbró en extremo y se enojó, porque este hombre, qué raro, este siervo de Dios. Él predicaba que la gente se arrepintiera, y cuando se arrepintieron se enojó porque él quería que Dios los castigara. Mire qué raro. Bueno, ya les dije antes que era un judío ultranacionalista, entonces para él los gentiles eran mirados en menos, y por eso se enojó tanto contra Dios, y dijo varias cosas, incluso en el versículo 3, le dijo a Dios, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. A esos extremos llegó este siervo de Dios. Y era siervo de Dios. Dios no lo retó, no lo reprendió, no lo castigó. Solo le hizo una pregunta en el versículo 4. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Es para que los creyentes en Cristo meditemos en esa pregunta que el Señor le hizo a Jonás. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hizo Dios con este hombre, con este siervo suyo? Le enseñó cosas en el capítulo 4. Yo se las cité delante, porque así como Dios había preparado el gran pez, como dice el capítulo 1 al final del capítulo, Dios acá preparó 3 cosas también en su soberanía. Dios preparó una plantita, una calabacera, la que creció, dice el versículo 6, para que a Jonás le hiciese sombra, porque Jonás se había sentado allí al oriente de la ciudad, se había hecho allí como una enramada y se sentó allí a esperar qué iba a pasar con la ciudad. Mire qué terrible. Entonces Dios dijo, le voy a preparar una plantita que crezca, lo tape y él esté fascinado con la sombrita allí. Pero ¿qué hizo Dios? En el verso 7 dice que después de eso, al día siguiente Dios preparó un gusano que hirió la plantita y la plantita se secó. Y enseguida, en el verso 8 dice que al salir el sol, Dios preparó un recio viento solano, un viento caliente, un viento caluroso. Y dice que Jonás se desmayaba y el sol hirió a Jonás en la cabeza y volvía a decir, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y cuando Dios le volvió a preguntar en el 9, ¿tanto te enojas por esta plantita? Él le dijo, mucho me enojo, hasta la muerte. Qué cosa más terrible con este Jonás. Ahora, ¿por qué Dios le hizo todas estas cosas a Jonás en el transcurso de 1 o 2 días? ¿Por qué Dios le dio esta lección? Para enseñarle algo, pero tan grande, que está al final del capítulo. Y con esto quiero terminar en esta mañana porque me quedan 5 minutos, más o menos, no más. Dios le dice en el capítulo 4, verso 10, oye Jonás, tú tuviste lástima de la plantita, de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Tuviste lástima de esa plantita, Jonás. Algo tan insignificante que llega, aparece y se muere, de un día para otro. Y mire lo que dice Dios en el verso 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y ahí termina el libro. Y no leemos si Jonás le respondió a Dios la pregunta. Nunca lo sabremos.
Pero Dios le hizo esa pregunta a Jonás para hablar de algo que es maravilloso, que Dios mediante en otra oportunidad trataremos con mayor profundidad. Dios le habló acerca de su paciencia, de su misericordia, de su amor para con las personas. Ahí en el caso de Nínive le dice, hay 120.000 personas, y hay otras traducciones que dicen 120.000 niños, que no saben discernir, no saben cuál es su mano derecha y su mano izquierda. Es decir, había muchos niños allí, unos 120.000, y Dios los contó. Incluso Dios habla de los animales que habían allí. Y le dice, ¿cómo no voy a tener piedad de ellos? ¿Mm? Y por eso se cree que por lo menos había unos 600.000 habitantes allí en aquella ciudad, porque niños eran como unos 120.000, y aún no entendían bien las cosas. Y Dios dice, no voy a tener piedad. ¿Y a qué nos lleva esto, amiga, amigo, hermana, hermano? Al último pensamiento que quería expresar de estos 4 capítulos. El primero fue el tema de que nada se esconde ante el ojo de Dios. El segundo era de que la salvación es de Dios. El tercer punto es que cuando la persona le cree a Dios y cree a su mensaje, Dios le perdona y le salva. Y el cuarto punto aquí es este, un punto glorioso. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Como dice el pasaje allí en primera carta a Timoteo capítulo 2. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo del corazón de Dios. ¿Y por qué? Porque como dice Juan 3:16, que es un verso que me gusta citar en cada mensaje que Dios me permite presentarle, amiga, amigo. Porque Dios de tal manera amó a este mundo, que dio a su Hijo unigénito. Lo amó de tal manera. Dice la Biblia que no se reservó ni a su propio Hijo, dice Romanos capítulo 8. Dios lo entregó por todos nosotros. No se lo reservó, siendo el Hijo unigénito, único en su clase, no hay ningún otro Hijo como Él en el universo. Pero Dios lo entregó como ofrenda por el pecado. Y el Señor Jesucristo recibió en la cruz el juicio de Dios por usted, amiga, amigo, y por mí. Murió por los pecados de usted, mi amigo, mi amiga, y por mis pecados y los de todo el mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, es decir, para que todo aquel que en Él confía, de corazón sincero, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué grande el amor de Dios. Y al terminar en esta mañana, yo le pregunto, amiga, amigo, ¿qué va a hacer usted con el mensaje del Evangelio de Dios, con el mensaje de la salvación de Dios? ¿Va a continuar en su corazón, en sus pensamientos, diciendo que no sirve o que está bien, pero que no le interesa? Dios ve eso, no se olvide. Él conoce hasta lo más profundo de su ser. ¿O va a ser como los ninivitas que le creyeron al mensaje de Dios y se arrepintieron y se convirtieron a Dios? Amiga, amigo, no juegue más con el amor de Dios. No juegue más con la paciencia de Dios. Cuán grande es su amor, cuán grande es su paciencia para con los seres humanos. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque de nuevo en esta mañana usted tuvo la ocasión de oír el mensaje de la salvación de Dios. Y cualquier persona que más adelante tenga la oportunidad de escuchar este mensaje, también se lo digo. Dios le ha dado de nuevo la oportunidad de escuchar sobre la salvación de Dios. Haga lo que los ninivitas hicieron. Le creyeron a Dios, se arrepintieron, se convirtieron del mal camino y Dios les perdonó. Y el Señor hará exactamente lo mismo con usted, amiga, amigo. Si ahora mismo se humilla delante del Señor, reconoce su pecado ante Él y pone su fe de todo corazón en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Porque Dios no quiere que usted se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Vamos a orar para terminar. Y si mientras estoy orando al Señor, dándole gracias por su palabra, usted quiere ser salvo allí donde esté escuchando
incline su rostro y de corazón humíllese ante el Señor y con sus propias palabras crea en Jesucristo de veras en su corazón, arrepentido de sus pecados. El Señor dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Oremos, amiga, amigo. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta mañana una vez más, porque tú nos has dado la oportunidad de hablar el glorioso mensaje del Evangelio. Gracias porque la salvación es tuya. Tú la has provisto mediante el Señor Jesucristo, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por esta oportunidad que nos has concedido a tus hijos de refrescar nuestro corazón y aprender algo más de tu palabra para nuestras vidas, pero también de poder presentar a nuestros amigos la verdad tuya en Jesucristo. Oh Padre, oramos para que ojalá haya personas que estén escuchando, que hagan lo que hicieron los ninivitas, que creyeron a Dios, se arrepintieron y se convirtieron a ti. Bendice tu palabra que tú nos has dado la oportunidad y el privilegio de presentar hoy. Derrama tu bendición para tu palabra, para que el nombre del Señor Jesucristo sea honrado y sea glorificado. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amiga, amigo, gracias por el tiempo que usted ha estado con nosotros. Le invitamos, Dios mediante, a contactarse nuevamente el próximo domingo a las 11 de la mañana, Dios mediante. El día miércoles también, por el mismo canal de YouTube, a las 20 horas, hay enseñanza para creyentes. También le invitamos a escuchar la palabra de Dios. Y si usted ha quedado realmente interesado y quiere tener más luz sobre lo que hemos hablado, seguramente alguien le invitó, algún amigo, alguna amiga, algún pariente, algún hermano de la congregación. Contáctese con ese hermano, con esa hermana. Converse con él le puede ayudar, le puede guiar por medio de la palabra del Señor. El Señor bendiga a todos en este día. Muchas gracias.